Muy buenos días a todos y todas. En esta clase nos enfocaremos en el estudio de las propiedades físicas de compuestos orgánicos. Para ello es necesario comenzar a entender con qué nos referimos cuando hablamos de la relación estructura-propiedades. La química orgánica busca estudiar y predecir las propiedades físicas y químicas de compuestos orgánicos. Para ello es necesario comprender cómo están constituidos los compuestos orgánicos a nivel o escala submicroscópica, es decir, entender cómo es la estructura electrónica y molecular para poder explicar o predecir propiedades físicas y químicas que podemos observar o medir a escala macroscópica. Es decir, que entender la estructura, es decir, cómo es la distribución electrónica, la geometría electrónica molecular, la polaridad de los enlaces y de las moléculas, es decir, entender cómo es la constitución de una molécula a nivel atómico molecular a nivel submicroscópico nos permitirá predecir propiedades observables o medibles en el nivel macroscópico. Entendemos por propiedad física cualquier propiedad medible, cuantificable, que permite caracterizar un estado físico de un sistema material, ¿sí? Son aquellas propiedades que no involucran cambios o transformaciones químicas, es decir, que no cambian las uniones químicas, pueden involucrar cambios físicos. Por lo tanto, solamente se ponen en juego la ruptura y formación de fuerzas intermoleculares, pero no las uniones químicas. Pueden ser intensivas o específicas o extensivas o generales. Dentro de las propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de masa considerada en el sistema, tenemos el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad, la concentración, la dureza, entre otras. En cambio, las extensivas, que son aquellas que sí dependen de la cantidad de masa del sistema, podemos encontrar la masa, el peso, el volumen, la longitud, la superficie. Nosotros nos centraremos en esta clase en particular en el estudio de propiedades intensivas y específicamente haremos hincapié en el punto de fusión, punto de ebullición y la solubilidad. ¿Cómo podemos explicar las propiedades físicas? Bueno, dijimos que para eso, para poder explicar o predecir, tenemos que ir al nivel submicroscópico y en particular necesitaremos analizar diferencias en el tipo y el número de fuerzas intermoleculares. Para poder entender estas tres propiedades físicas en las que haremos foco, justamente necesitaremos centrarnos en el estudio del tipo y el número de fuerzas intermoleculares que se establezcan entre las entidades moleculares que formen parte de las sustancias intervinientes en cada caso. Esas fuerzas intermoleculares a su vez dependen de dos cuestiones. Por un lado, en el caso de entidades moleculares que sean cationes o aniones, dependerán de la carga, es decir, que analizaremos en el caso de los compuestos iónicos la existencia de las cargas positivas y negativas. En el caso de moléculas dependerá de la polaridad de las moléculas, es decir, de qué ocurra con la distribución de los electrones en esos compuestos covalentes. Y esto va a depender, por un lado, de la polaridad de los enlaces covalentes, es decir, si esos enlaces son polares o no polares, y por otro lado tendrá guardar relación con la geometría molecular. ¿De qué depende la polaridad de los enlaces? Bueno, la polaridad de un enlace covalente depende fundamentalmente de la diferencia de electronegatividad que existe entre los átomos que participan de ese enlace covalente. En un enlace covalente, que generalmente se establece entre dos átomos de elementos no metálicos, pueden darse dos situaciones. En la situación de la izquierda se forma un enlace covalente no polar o apolar, en la cual los dos átomos que participan del enlace poseen la misma electronegatividad, en este caso por ser átomos del mismo elemento. Cuando ocurre eso, ninguno de los dos núcleos posee más tendencia que el otro a atraer el par de electrones hacia el núcleo de su átomo. En cambio, cuando los dos elementos que participan de la unión poseen electronegatividades muy diferentes, como ocurre en el caso del carbono y el cloro, el átomo más electronegativo tenderá a traer el par de electrones de la unión más hacia su núcleo que el otro átomo. Eso dará lugar a la formación de un enlace covalente polar, ¿sí? La polaridad del enlace se mide
mediante el uso de un vector que se conoce como vector momento dipolar, cuyo valor se mide en device, que es esta unidad, y depende de la separación de la densidad de carga positiva y negativa y de la longitud del enlace. Entonces, para la unión carbono-cloro, el cloro, que es el átomo más electronegativo, atraerá más el par de electrones hacia su núcleo y se genera un vector momento dipolar que tendrá esta dirección y sentido, indicando que en el carbono se genera una densidad de carga positiva, por eso dibujamos sobre el vector un signo más en el inicio del vector para indicar que en esa región del enlace hay una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque está más desprovista de electrones, y la flecha apuntará en el otro sentido para indicar que en esa región del espacio, en ese átomo, en este núcleo, se acumulan o se concentran cargas negativas, ¿sí? Ese momento dipolar es un vector que resulta del producto vectorial de uno de los parámetros, que es la carga, que puede medirse como la densidad de carga negativa o densidad de carga positiva, no importa, y la distancia entre esos dos núcleos, es decir, va a ser una variable que dependa de la longitud del enlace. Acá tenemos una tabla en la que se muestran distintos enlaces, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿sí? Y se observa cómo va variando el momento dipolar. Cuando la unión entre dos núcleos que son iguales, es decir, un enlace homonuclear, se establece, el momento dipolar es cero debido a que los dos elementos poseen la misma electronegatividad. A medida que aumenta la diferencia de electronegatividad entre los núcleos, como ocurre en el caso del enlace carbono-flúor y hidrógeno-flúor, aumenta el momento dipolar del enlace. Entonces, la separación de las cargas parciales o de las densidades de carga va a ser proporcional a la diferencia de electronegatividad de Pauling, ¿sí? Si nosotros tenemos dos átomos que forman parte de esos enlaces, cuanto mayor sea la diferencia entre los valores de electronegatividad de Pauling para cada uno de esos elementos, mayor será la polaridad de ese enlace. Entonces, vemos que la diferencia de electronegatividad para el enlace carbono-carbono es de 0, porque ambos elementos tienen la misma electronegatividad y es de 2,5. La diferencia de electronegatividad en el enlace carbono-hidrógeno es de 0,4, debido a que la del carbono es 2,5 y la del hidrógeno es 2,1. El enlace carbono-flúor tiene una electronegatividad de una diferencia de electronegatividad de 1,5, que resulta de restar 4 menos 2,1, que es la electronegatividad, perdón, 4 menos 2,5, que es la electronegatividad del carbono. Y el enlace hidrógeno-flúor será el enlace covalente entre dos elementos no metálicos de mayor polaridad, que es el enlace con una diferencia de electronegatividad de 1,9. Por lo tanto, asumiremos que para esta diferencia, para una diferencia de electronegatividad de entre 0 y 0,4, el enlace será covalente no polar. Para una diferencia de polaridad de electronegatividad comprendida entre 0,4 y 1,9, asumiremos que el enlace covalente será polar. Y para cualquier enlace que tenga una electronegatividad superior a 1,9, que es la máxima diferencia de electronegatividad que podemos encontrar en enlaces covalentes y por lo tanto en compuestos moleculares, asumiremos que estaremos en presencia de enlaces iónicos. La diferencia de electronegatividad aumenta, ¿no?, en este caso de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué ocurre con la polaridad de las moléculas? Bueno, la polaridad de las moléculas va a ser el resultado de la sumatoria de los vectores momento dipolar de todos los enlaces que estén presentes en esa entidad molecular. Si los enlaces en las moléculas son apolares o no polares,
¿sí? Tienen un mu similar o cercano a cero, o igual a cero, la molécula va a ser polar, apolar o no polar, ¿sí? Es decir, que si los enlaces son no polares, la molécula va a ser no polar. En cambio, si los enlaces covalentes son polares, tienen un mu distinto de cero, tendremos que analizar con detenimiento cuál es la geometría de la molécula. Si la sumatoria de los momentos de enlace de la molécula es distinta de cero, el momento dipolar de la molécula será distinto de cero y por lo tanto la molécula será polar. Y como resultado estaremos en presencia de una molécula que será un dipolo permanente, es decir, que tendrá densidades de carga positivas en una región de la molécula y densidad de carga negativa en otra región de la molécula de manera permanente. Analicemos qué pasa en el caso de las moléculas diatómicas como la molécula de hidrógeno y el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. En este caso tenemos una unión hidrógeno-hidrógeno, los electrones serán igualmente compartidos por ambos núcleos porque no hay diferencia de electronegatividad, el enlace será apolar, ¿sí? El vector momento dipolar de enlaces valdrá 0 y por lo tanto el vector momento dipolar para la molécula también valdrá 0 porque en este caso será el mismo para el enlace y la molécula, mientras que en el caso del ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno más bien, el par de electrones estará más cerca del átomo de flúor, el par de electrones del enlace, debido a que es más electronegativo, se genera un vector momento dipolar de enlace con esta dirección y sentido, desde que lo tendremos que trazar desde el átomo de hidrógeno con densidad de carga positiva hacia el átomo de flúor con densidad de carga negativa, y por lo tanto el mu del enlace y de la molécula serán distintos de cero. Se tratará de una molécula apolar en el primer caso o no polar y de una molécula polar en el segundo caso. ¿Sí? ¿Qué ocurre con moléculas poliatómicas? Bueno, analicemos en el primer caso. Los enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno son polares, sin embargo, la geometría de la molécula de dióxido de carbono es lineal, por lo tanto la sumatoria de los vectores es cero. Y por ende el mu, el momento dipolar de la molécula será cero. En cambio, en la molécula de amoníaco tenemos 4 vectores momento dipolar, 3 asociados a los enlaces nitrógeno-hidrógeno y otro que aporta el par de electrones no compartido, y la sumatoria vectorial dará como resultado un momento dipolar, un vector resultante que tiene esta dirección y sentido, donde se muestra que la densidad de carga positiva está en la zona comprendida por los átomos de hidrógeno y que el vector apuntará en dirección al par de electrones no compartidos de esa molécula de amoníaco. El mu en este caso, el mu resultante, la sumatoria de esos vectores, dará un vector que no es nulo. Y algo análogo ocurrirá en la molécula de agua. Tenemos una molécula que tiene, en el caso anterior, teníamos una geometría electrónica tetraédrica por tener 4 densidades electrónicas, 3 por cada enlace simple y una correspondiente al par de electrón libre, y una geometría molecular piramidal de base trigonal, porque para la geometría molecular solamente consideramos a los átomos y no los pares de electrones libres. En el caso de la molécula de agua, nuevamente tenemos una geometría tetraédrica electrónica, pero la molecular es angular debido a que solamente consideramos a los átomos de hidrógeno y oxígeno. En este caso tendremos 4 densidades electrónicas. Los hidrógenos aportarán un vector momento dipolar, cada uno con una intensidad equivalente. Y también tenemos los dos pares de electrones que aportarán un momento, eh, en este caso asociado a la presencia de esos pares de electrones no compartidos. La sumatoria de esos 4 vectores dará como resultado un vector nuevamente en momento dipolar que pasará por el medio de los pares de electrones no compartidos, que partirá de la zona de densidad de carga positiva, ¿sí? Y apuntará en dirección y sentido
hacia la presencia de los pares de electrones no compartidos, ¿sí? Nuevamente, el MUD de la molécula, el momento dipolar de la molecular será distinto de cero. Por lo tanto, estaremos en presencia, en el primer caso, de una molécula apolar, y en el segundo y tercer caso, de moléculas polares, ¿sí? Veamos qué ocurre con moléculas orgánicas, ¿sí? Analicemos primero moléculas como las de metano y los clorometanos, ¿sí? Moléculas orgánicas formadas por un único átomo de carbono. En el caso del metano, tenemos momentos dipolares muy pequeños debido a que los enlaces son prácticamente no polares, y esto se debe a que el carbono y el hidrógeno tienen una diferencia de electronegatividad, como vimos, de 0,4. Está en el límite de lo que consideramos enlace no polar o polar. Consideramos ese límite justamente porque es uno de los enlaces más abundantes y presentes de compuestos orgánicos. Esa diferencia de electronegatividad es muy pequeña, pero además, si hacemos la sumatoria de esos vectores que son muy pequeños, nos da un momento dipolar molecular cero y por lo tanto la molécula es apolar. Ahora, en el siguiente ejemplo, tenemos a la molécula de clorometano o cloruro de metilo. El átomo de cloro atrae electrones por ser más electronegativo, se generan tres momentos dipolares muy pequeños, carbono e hidrógeno, y un momento dipolar de enlace más intenso, que es la unión que corresponde al momento dipolar de enlace de la unión carbono-halógeno. Eso da lugar a que se genere una densidad de carga negativa sobre el átomo de cloro, densidad de carga positiva sobre los hidrógenos, y por lo tanto un mu resultante distinto de cero en dirección y sentido, una dirección paralela al enlace cloro y sentido que apunta hacia el átomo de cloro. Entonces esta molécula será polar. ¿Qué ocurre con el diclorometano? Bueno, en este caso tendremos dos átomos de cloro que aportan momentos dipolares muy intensos en sentido hacia el átomo de cloro, densidades de carga negativa sobre los átomos de cloro, densidades de carga positiva sobre los átomos de hidrógenos y un momento dipolar de enlace que en este caso tendrá una dirección que pasará por el medio de los átomos de cloro, ¿sí? Y apuntando en dirección hacia esos átomos, debido a que en esa parte de la molécula se concentra la densidad de carga negativa y en el extremo contrario, en los hidrógenos, se concentra la densidad de carga positiva. Analicemos qué ocurre en el caso del cloroformo o triclorometano. En este caso tenemos tres uniones carbono-cloro que estarán concentrando la densidad de carga negativa y tendremos el átomo de hidrógeno que quedará más desprovisto de electrones con una densidad de carga positiva. En este sentido, tendremos un vector momento dipolar que tendrá una dirección paralela al enlace carbono-hidrógeno, pero un sentido que estará orientado apuntando hacia los átomos de cloro que tienen la densidad de carga negativa. Y finalmente tenemos la molécula de tetraclorometano o cloruro de carbono, tetracloruro de carbono, en la cual tenemos cuatro vectores momento dipolar carbono-cloro que son completamente equivalentes en magnitud, ¿sí? En su módulo, pero que están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Por lo tanto, si hacemos la suma vectorial, teniendo en cuenta la regla del paralelogramo, la sumatoria vectorial del momento dipolar resultante será cero y por lo tanto la molécula será no polar. Es decir que de vuelta, en este caso lo que estamos viendo es una molécula, cinco moléculas que tienen la misma geometría electrónica y molecular, pero que debido a cómo están distribuidas las distintas densidades de carga, la sumatoria de momentos dipolares de enlace puede ser nula o puede dar como resultado un vector momento dipolar que no es nulo y por lo tanto genera dipolo permanente. Analicemos qué ocurre cuando tenemos enlaces carbono-carbono múltiples, donde la rotación, como ya vimos, está impedida. Cuando tenemos un doble enlace carbono-carbono, los átomos tendrán una distribución fija en el espacio, por lo tanto no podrán moverse de ese lugar debido a que la unión doble carbono-carbono no puede girar. Para poder rotar
debemos romper la unión pi, liberar la unión sigma y producir la rotación del enlace sigma. Para que eso ocurra tiene que ocurrir una reacción química. Por ejemplo, calentamiento o algún otro tipo de fuente de energía como luz ultravioleta para que ocurra la isomerización del enlace. Entonces, en condiciones normales de presión y temperatura esperamos que las moléculas tengan esa distribución espacial de átomos. Entonces, en el primer caso, nuevamente tenemos todas uniones carbono-hidrógeno que aportan momentos dipolares muy pequeños. La molécula será apolar, tendrá un momento dipolar molecular igual a 0. Ahora, en el caso de la molécula de diclorometano, esta se llama, perdón, de diclorometano no, son moléculas de eteno, este es el 1,2 dicloroeteno, donde los cloros están apuntando uno en una dirección y otro en otra. ¿Sí? Uno en sentido hacia arriba, otro hacia abajo. Cuando tenemos los dos átomos de hidrógenos más alejados en el espacio en relación, apuntan en direcciones diferentes respecto a una línea imaginaria que pasa por el medio del enlace carbono-carbono, decimos que la configuración de ese doble enlace es trans. ¿Sí? Este es el trans 1,2 dicloroeteno. En este caso, los dos átomos de cloro apuntan en dirección y sentido contrario. Ambos vectores son paralelos a una misma dirección, son paralelos entre sí, tienen la misma magnitud y sentido contrario, por lo tanto la sumatoria dará lugar a un momento dipolar molecular igual a 0. Por lo tanto la molécula es no polar. En la otra molécula tenemos dos átomos de cloro. En este caso los dos átomos de cloro están del mismo lado del doble enlace. La configuración es cis. Este es el compuesto que se llama cis 1,2 dicloroeteno. En este caso, la sumatoria de vectores no es nula, dará un momento dipolar de enlace distinto de 0 y por lo tanto la molécula es un dipolo permanente, es una molécula polar. Y finalmente el tetracloroeteno o 1,1,2,2 tetracloroeteno presenta 4 momentos de enlace que se anulan entre sí, dando lugar a un mu igual a 0. ¿Sí? La molécula nuevamente va a ser apolar. ¿Sí? Vemos que este vector se suma con este para dar una sumatoria nula, y lo mismo ocurre con los dos vectores que apuntan en dirección y sentido contrario, que son este de aquí y este de aquí. Entonces, veamos otros ejemplos. Algunos ejemplos con datos. Como vimos antes en el dióxido de carbono, la sumatoria vectorial de un mu igual a 0. Ahora tenemos otras moléculas como el formaldehído, que es un aldehído orgánico, el más sencillo de todos. La sumatoria de los momentos dipolares carbono-hidrógeno es muy pequeña, pero lo que más aporta al momento dipolar es el oxígeno y sus pares de electrones libres. ¿Sí? Y eso hace que el momento dipolar de la molécula sea muy intenso, de 2,3 dBi. ¿Sí? En este caso lo que estamos mostrando es lo que llaman el mapa de potencial electrostático de la molécula, donde en rojo se indican la zona de la región de la molécula donde hay mayor concentración de cargas negativas, y en azul la región de la molécula donde hay una densidad de carga positiva. ¿Sí? En este caso abajo también se muestran otras moléculas inorgánicas y otras orgánicas. Nuevamente vemos el caso de la molécula de agua y de amoníaco. Vemos que cuando mayor cantidad de pares de electrones libres hay en la molécula, hay un aporte más significativo sobre el momento dipolar de enlace, ¿sí? Contribuyen mucho a momento dipolar molecular, perdón. Entonces, vemos que esos pares electrónicos no enlazantes cumplen una función importante concentrando densidades de carga negativa en la molécula. ¿Sí? Y vemos en este caso que a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, el momento dipolar de la molécula va aumentando como consecuencia de la sumatoria de momentos dipolares. En el caso del nitrilo, no, si bien tiene un solo par de electrones,
lo que está ocurriendo es que el par de electrones está en un orbital atómico híbrido sp, y además tenemos la contribución del triple enlace, lo cual genera que la distribución de carga en la molécula sea más asimétrica y por lo tanto el momento dipolar sea mayor. ¿Sí? Entonces, las interacciones no covalentes van a depender de alguna manera de cuál sea el tipo de moléculas o entidades moleculares que estén interaccionando. ¿Y qué entendemos como interacción no covalente? Como fuerzas atractivas o repulsivas que se establecen entre átomos, moléculas, iones o entre átomos y grupos de átomos dentro de una misma molécula. Son particularmente importantes las atractivas porque nos van a permitir explicar qué ocurre con las propiedades físicas y con las transformaciones físicas. ¿Sí? También se las llama fuerzas intermoleculares cuando se dan entre moléculas y se llaman fuerzas de Van der Waals a la que involucran solo a las moléculas y no iones. Las podremos clasificar en interacciones dipolo inducido o dipolo transitorio dipolo inducido, que son las más débiles de todas y se conocen como fuerzas de London. Tenemos las interacciones dipolo inducido, que se conocen como fuerzas de Debye. Las interacciones dipolo-dipolo o fuerzas de Kisson. Las interacciones puente de hidrógeno, que es un caso particular de interacción dipolo-dipolo que analizaremos más tarde. Y luego tenemos otras interacciones que no son de Van der Waals, que son electrostáticas, que involucran la presencia de iones, como las interacciones ion-dipolo inducido, que no está indicada en esta lista, pero sería un poco menos intensa, y la interacción ion-ion. ¿Sí? Nosotros nos centraremos en las primeras 4, que son las interacciones presentes en compuestos covalentes. Y dado que la mayor parte de los compuestos orgánicos son moleculares, no son covalentes, nos centraremos en ellas. Las primeras interacciones que estudiaremos son las fuerzas de dispersión de London, que son las que se conocen como dipolo inducido y se establecen justamente entre dipolos transitorios e inducidos. Son dipolos que se generan en moléculas apolares de manera transitoria o en regiones de una molécula polar que no son polar. ¿Sí? Estos dipolos transitorios se generan debido a que los electrones se mueven de manera continua y en cualquier momento, en cualquier instante, puede generarse una densidad electrónica con carga positiva o negativa en una región de la molécula, dando lugar a otra densidad con carga opuesta en el otro extremo de la molécula. Y eso genera un dipolo temporal o instantáneo, no permanente. Entonces, cuando ese dipolo transitorio o instantáneo se acerque a otra molécula polar, inducirá en esa molécula polar un dipolo inducido, ¿sí? Dando lugar al establecimiento de una interacción que la conocemos como interacción de London, ¿sí? Una fuerza atractiva entre una densidad de carga positiva de una molécula apolar que se establece de manera transitoria y la densidad de carga negativa en la molécula apolar que se transformó en un dipolo inducido por la separación de cargas de la molécula aledaña. Este tipo de interacciones son muy importantes para poder explicar la existencia de determinadas sustancias en estado condensado, por ejemplo, los hidrocarburos. Los hidrocarburos pueden presentarse en estado sólido o líquido debido a que justamente existen este tipo de interacciones. ¿Sí? Pensemos en un hidrocarburo que está formado solamente por enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, esos enlaces son no polares, por lo tanto, el único tipo, las moléculas serán no polares y el único tipo de interacción que podrán establecer son este tipo de fuerzas, las fuerzas de London. Esto va a permitir explicar, por ejemplo, entonces, por qué podemos encontrar los hidrocarburos en estado sólido y en estado líquido. Pero además permiten explicar algunas propiedades de los sistemas biológicos, como por ejemplo la estabilidad de membranas biológicas. Pensemos que las membranas biológicas tenemos un montón de sustancias, como fingolípidos, colesterol, fosfolípidos, no importa la estructura, pero lo importante es que hay regiones muy amplias de esas moléculas que son hidrofóbicas, que son no polares, y que podrán establecer solamente
interacciones de London, ¿sí? Esto se debe a que esas regiones de la molécula son cadenas hidrocarbonadas constituidas por carbono e hidrógeno y por lo tanto son completamente apolares. Entonces, las fuerzas de London van a tener un papel importante manteniendo unidas entre sí a las cadenas hidrocarbonadas o de los lípidos que están presentes en las membranas lipídicas. El otro tipo de interacción son las interacciones dipolo-dipolo inducido y se establecen entre moléculas no polares y moléculas polares, ¿sí? En este caso vamos a tener entonces un dipolo permanente o, que va a ser la molécula polar, que al acercarse a una molécula apolar le inducirá a esta segunda molécula la generación de un dipolo de tipo transiente o inducido, y esto dará lugar al establecimiento de esa interacción de Debye atractiva o interacción dipolo-dipolo inducida. Este tipo de interacción permite explicar, por ejemplo, por qué algunas sustancias no polares, como el yodo, por ejemplo, se disuelven en etanol o acetona, incluso en agua, que son solventes polares. El yodo es no polar, o incluso permiten explicar, por ejemplo, por qué el hexano, que es un hidrocarburo, es miscible con la acetona, que es un solvente polar, justamente porque se establecen este tipo de interacciones dipolo-dipolo inducida. Bueno, finalmente tenemos las interacciones dipolo-dipolo que se establecen entre moléculas polares. Entonces, en este caso tendremos una molécula polar o dipolo permanente que al acercarse a otra molécula polar o dipolo permanente podrán interaccionar mediante una fuerza dipolo-dipolo o fuerza X, que es una fuerza atractiva. Y dentro de estas interacciones dipolo-dipolo podremos encontrar un tipo particular de interacción dipolo-dipolo muy intensa, que son los puentes de hidrógeno, que son interacciones atractivas entre átomos de hidrógeno enlazados a un átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno electronegativo, y un par de electrones sin compartir en otro átomo de flúor, oxígeno o nitrógeno, ¿sí? Esa es un tipo de interacción dipolo-dipolo muy fuerte que involucra enlaces flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. Entonces, de vuelta, necesitaremos para que ocurra un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno muy electronegativo con pares de electrones libres y una unión entre el hidrógeno y un átomo muy electronegativo, que puede ser flúor, nitrógeno u oxígeno, que den lugar al establecimiento de un enlace covalente polar altamente polarizado, ¿sí? Esta molécula o parte de la molécula que contenga la unión oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno corresponderá a la porción o al grupo dador de puente de hidrógeno, mientras que la especie que contenga al heteroátomo con pares de electrones libres que pueda establecer ese puente de hidrógeno corresponderá a la parte aceptora del puente de hidrógeno. Aquí vemos cómo se establecen puentes de hidrógeno en moléculas de agua, ¿no? Vemos que hay un átomo de oxígeno con densidad de carga negativa, que está asociada a la presencia de pares de electrones libres, y una densidad de carga positiva sobre el átomo de oxígeno que se genera debido a la polaridad del enlace oxígeno-hidrógeno, que es muy intensa. Para que el enlace, para que la interacción puente-hidrógeno, vamos a intentar evitar llamar al enlace para no generar ambigüedad en relación al enlace a unión covalente, preferible llamar la interacción o fuerza puente de hidrógeno. Para que el puente de hidrógeno sea más estable, el ángulo de esa interacción generada por el átomo de hidrógeno y los dos átomos, en este caso de oxígeno o de nitrógeno que intervienen, que queden conectados por esa interacción, debe estar cercano a los 180 grados. Es decir, que esos tres átomos deben estar lo más alineados posibles en el espacio para que esa interacción sea más efectiva. Entonces, los puentes de hidrógeno son sumamente importantes en los sistemas biológicos. En el agua, que es el componente mayoritario de los sistemas biológicos,
las moléculas se mantienen cohesionadas, se mantiene la cohesividad entre las moléculas debido a la presencia de este tipo de interacciones y cumplen un papel fundamental a la hora de explicar la estructura de proteínas y polisacáridos y además intervienen en el apareamiento de bases, por lo que permiten explicar la estructura del ADN y el ARN, de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces, analicemos qué pasa en las proteínas. Bueno, la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos de una proteína, además eh, de tener este tipo de estructura, las proteínas pueden tener una estructura secundaria en la cual esos aminoácidos pueden establecer de manera intramolecular dentro de la molécula interacciones no covalentes de tipo puente de hidrógeno entre los enlaces peptídicos que forman parte de la molécula. ¿Sí? Las uniones peptídicas son los grupos amida que tienen amida secundaria que tienen un grupo hidrógeno, un átomo de hidrógeno disponible para interaccionar con el carbonilo de un grupo amida o enlace peptídico de otra región de la molécula. De esa manera se pueden generar dos tipos de estructuras, que son las estructuras de alfa hélice y de hoja beta o plegamiento beta, en el caso de las proteínas. ¿Sí? Y en el caso de los ácidos nucleicos, explica el apareamiento de bases. ¿Sí? El grupo amino, por ejemplo, de la adenina, puede interaccionar con un carbonilo de la timina para establecer una unión puente de hidrógeno. Y ese apareamiento de bases entre la adenina y timina a través de dos uniones puente de hidrógeno y de la guanina y citosina mediante tres puentes de hidrógeno intermoleculares permite, por ejemplo, mantener cohesionadas a las cadenas del ADN y formar la estructura de doble hélice tan característica para este tipo de moléculas. Además de poder explicar la estructura secundaria de otros ácidos nucleicos, como por ejemplo los ácidos ribonucleicos, el ARN. Entonces, ¿qué grupos funcionales pueden formar puentes de hidrógeno? Bueno, como aceptores y como dadores de puente de hidrógeno podrán formar puentes de hidrógeno cualquier grupo funcional con enlaces oxígeno-hidrógeno, como los alcoholes ácidos carboxílicos, o enlaces nitrógeno-hidrógeno, como las aminas y amidas primarias y secundarias. Podrán establecerse puentes de hidrógeno entre moléculas de la misma especie, ¿sí? No solamente entre moléculas diferentes. En este caso se muestra interacción puente de hidrógeno entre dos moléculas de la misma especie química y además entre moléculas de especies químicas diferentes. En cambio, cuando son solo aceptores, lo que tiene que haber presente en esa molécula son átomos de oxígeno o nitrógeno o flúor con pares de electrones libres, pero no tiene que haber presencia de enlaces oxígeno o nitrógeno unido a hidrógeno. Solamente podrán formar puentes de hidrógeno con moléculas de otras especies químicas que contengan estos grupos funcionales o puentes de hidrógeno, como veremos, intramoleculares. En este caso se observa la acetona, que solamente es aceptora de puentes de hidrógeno, pues puede establecer puentes de hidrógenos con otras moléculas como la de agua. Ahora, los puentes de hidrógenos pueden ser intramoleculares o intermoleculares. Intramoleculares si se establecen entre grupos funcionales presentes en la misma molécula o ion, por ejemplo, lo que se muestra aquí a la derecha. En estas dos moléculas tenemos dos grupos funcionales, un grupo amino y un carbonilo, que pueden actuar un grupo como dador de puente de hidrógeno y otro aceptor, o esta molécula que es el 2-fluoretanol, en la cual el átomo de flúor actúa como aceptor de puente de hidrógeno y la unión oxígeno-hidrógeno actúa como dadora de puente de hidrógeno. Estas uniones van a ser estos enlaces puente de hidrógeno, estas fuerzas puente de hidrógeno, interacciones puente de hidrógeno, serán favorables cuando se formen estructuras cíclicas no covalentes formadas por 5 o 6 miembros. En este caso se forma un anillo, una estructura cíclica no covalente, porque ahí no hay un enlace covalente, pero hay un puente de hidrógeno de 5 átomos o una de 6. Y las fuerzas intermoleculares se forman entre entidades moleculares diferentes, ¿sí? Sean o no de la misma especie, como vimos antes. Entonces, tendremos, por ejemplo, la interacción
entre el grupo carbonilo y el agua, el grupo el grupo carbonilo, la propanona y el agua, o una interacción entre dos moléculas de la misma especie, también intermolecular. Intermolecular porque interaccionan dos entidades moleculares, dos moléculas distintas. Entonces, vamos a comenzar a estudiar qué ocurre con las propiedades físicas, en particular con el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión lo definimos como la temperatura a la cual cambia una sustancia del estado sólido al estado líquido. Se trata de una propiedad intensiva. Se mantiene constante la temperatura durante todo el proceso de fusión, es decir, durante la fusión se tienen que romper fuerzas intermoleculares para poder distanciar a las moléculas que forman parte del sólido y provocar el cambio de estado. Por lo tanto, toda la energía que aportamos al sistema se está consumiendo en la ruptura de interacciones covalentes, no en el aumento de la temperatura de ese sistema material. Es muy importante en el caso de la fusión el empaquetamiento, es decir, la cercanía y la compactación de las moléculas que forman parte de la red cristalina en el caso de que el sodio sea cristalino. Y el punto de ebullición se define como la temperatura a la cual ocurre el proceso de ebullición, que es la transformación del estado líquido al gaseoso que ocurre en todo el seno líquido. Recordemos que el cambio de estado de líquido a gaseoso puede ocurrir a distintas temperaturas, no solo el punto de ebullición. A temperatura inferior al punto de ebullición puede ocurrir la evaporación, que es la transformación del estado de sólido a líquido a gaseoso, pero solamente en la superficie del líquido. En la ebullición, el cambio de estado ocurre en todo el seno del líquido, en toda la masa del líquido. Esa temperatura también se puede definir como la temperatura a la cual la presión de vapor, que es la presión generada por las moléculas de esa sustancia que están en la fase gaseosa y entran en equilibrio con el líquido, igualan a la presión externa. ¿Sí? Ese punto de ebullición, sobre esta cuestión estudiaremos más adelante cuando veamos la técnica de separación de líquidos, que es la destilación. El punto de ebullición nuevamente es una propiedad intensiva y se mantiene constante durante todo el proceso porque nuevamente para poder provocar el pasaje del estado líquido al estado gaseoso es necesario romper colectivamente todas las interacciones no covalentes que mantienen cohesionadas a las moléculas en el estado líquido. Nuevamente esto es muy importante, para que ocurra un cambio físico debemos romper fuerzas intermoleculares o interacciones no covalentes, no enlaces covalentes. Si rompemos o se rompen interacciones covalentes, estamos llevando a cabo una reacción química. Entonces vamos a estudiar qué ocurre con distintas sustancias puras. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el estudio del punto de fusión, punto de ebullición de sustancias que no sean, digamos, de sistemas que no sean mezclas, sino de sustancias puras, y por lo tanto vamos a analizar qué ocurre entre moléculas de la misma especie química, moléculas, cómo interaccionan moléculas iguales. Bueno, analicemos algunos ejemplos. En esta tabla se muestra la comparación de puntos de ebullición de distintos alcanos y halogenuros de alquilo. ¿Sí? Lo que observamos es que al aumentar el tamaño de la cadena hidrocarbonada, es decir, el número de átomos de carbono que conforman la cadena, el punto de ebullición de esos compuestos va a ir aumentando paulatinamente a medida que aumentamos la extensión de esa cadena. Esto se observa para todas las sustancias, no solo para los alcanos, sino también para los fluoruros de alquilo, para los cloruros, bromuros y ioduros de alquilo. Por un lado, por otra parte, se observa además que cuando se modifica un átomo de hidrógeno por uno de halógeno, aumenta el punto de ebullición para una misma cantidad de átomos de carbono, y a medida que el tamaño del átomo de halógeno aumenta, el punto de ebullición también lo hace. Entonces, con excepción de los compuestos de un carbono y dos carbonos que pueden establecer interacciones dipolo-dipolo con los halógenos más electronegativos, en los demás compuestos existen principalmente fuerzas de dispersión del hondo, en interacciones dipolo inducido-dipolo inducido.
¿Cómo podemos explicar entonces esta progresión en los puntos de ebullición? Bueno, lo que observamos justamente es que al aumentar el tamaño de la cadena hidrocarbonada, si el grupo funcional es el mismo, aumenta las posibilidades de establecer interacciones dipolo-inducido, dipolo-inducido, es decir, de establecer fuerzas de dispersión del hondo. Por lo tanto, aumenta el punto de ebullición. ¿Por qué es esto así? Porque si aumenta el número de interacciones entre las moléculas, tendremos que aportar más energía a ese sistema para romper dichas interacciones y provocar el cambio de estado. Entonces, al aumentar el radio atómico, ocurre algo similar a lo que ocurre al aumentar el tamaño de una cadena hidrocarbonada. En este caso, aumenta las chances nuevamente de establecer interacciones dipolo-inducido, pero debido a que los átomos son más voluminosos y por ende son más polarizables. Es decir, que las probabilidades de establecer o de formar dipolos transitorios es mucho mayor cuando el tamaño del átomo también se incrementa. Analicemos algunos casos. ¿Qué ocurre con los pares de sustancias que se muestran a continuación? ¿No? ¿Qué sustancia de cada par posee mayor punto de ebullición teniendo en cuenta lo que analizamos anteriormente? Entonces, en el caso de las moléculas que se muestran a la izquierda, el pentano y el butano, son dos hidrocarburos, uno de 4 átomos de carbono, el butano, y otro de 5 átomos de carbono, ambos lineales. Lo que se observa es que el tipo de interacciones que van a formar esas moléculas, cuando analizamos las interacciones entre moléculas de la misma especie, que es lo que ocurre en el seno de una sustancia líquida, son interacciones de Van der Waals, en particular fuerzas de dispersión de London, interacciones dipolo-inducido, y lo que observamos es que al aumentar el tamaño de la cadena, aumenta el número de interacciones o fuerzas de London que se establecen entre las moléculas que forman parte de esa sustancia. Cuando el tamaño de la cadena hidrocarbonada es menor, la posibilidad de establecer interacciones dipolo-inducido, fuerzas de London es menor y por lo tanto se reduce el número de interacciones entre moléculas de la misma especie y por lo tanto eso va a redundar en una reducción del punto de ebullición. Efectivamente, desde el punto de vista experimental, se verifica que el punto de ebullición para el pentano es de 36.1 grados, mientras que para el butano es de menos 0,5 grados centígrados. El butano es una sustancia gaseosa a temperatura ambiente, mientras que el pentano es un líquido a temperatura ambiente y de hecho es utilizado como solvente. ¿Qué ocurre con los otros compuestos? Bueno, en este caso tenemos el fluoretano y el iodoetano que se diferencian en el átomo halógeno. El radio atómico del flúor es mucho menor al del yodo, por lo tanto, la molécula de iodoetano presentará un mayor punto de ebullición debido a que el átomo de yodo, al ser más voluminoso, será más polarizable, podrá formar mayor cantidad de interacciones dipolo-dipolo-inducido y por ende veremos que el punto de ebullición va a ser mayor. Efectivamente, el punto de ebullición para el iodoetano es de 72,3 grados centígrados, mientras que el del fluoretano es de menos 37,7 grados centígrados. Esto es lo que podemos verificar para compuestos con distinto peso molecular y grupos funcionales similares, en el caso de hablar de hidrocarburos o cuando tenemos átomos diferentes que en un caso son más polarizables que en otro. ¿Qué ocurre? Analicemos otros ejemplos. ¿Qué ocurre cuando tenemos compuestos que pertenecen a la misma familia de compuestos orgánicos, tienen el mismo grupo funcional, tienen la misma fórmula molecular? Fíjense que en este caso tenemos tres compuestos de fórmula carbono 5, hidrógeno 12, ¿sí? Tenemos 3 hidrógenos en cada extremo, 6 más 2 en cada uno de estos dos carbonos, 2 en total. Si analizamos la cantidad de hidrógenos y carbonos en cada una de las fórmulas, veremos que el número de carbonos e hidrógenos se mantiene constante, por lo tanto tienen el mismo peso molecular. Lo único que cambia en estos casos son las ramificaciones. En este caso tenemos solo carbonos primarios en los extremos y carbonos secundarios en el medio. Tenemos carbonos primarios, uno secundario y un carbono terciario que se une a otros tres carbonos. Y en esta molécula, el dimetilpropano, tenemos 1, 2, 3
4 carbonos primarios que se conectan a un solo carbono, que es el carbono central, y este carbono 2 que está conectado a 4 carbonos es un carbono cuaternario. ¿Qué ocurrirá con las interacciones si se modifican las ramificaciones? Bueno, lo que ocurrirá será lo siguiente. A medida que la molécula se ramifica, las posibilidades de establecer interacciones de tipo dipolo inducido, fuerzas de London, se verán reducidas. Por lo tanto, lo que observaremos en un caso es que en las moléculas más lineales o menos ramificadas se establecen más interacciones, mientras que las moléculas más ramificadas se establecen menor cantidad de interacciones, dipolo inducido, dipolo inducido. Esto entonces nos dará un indicio de que cuando tengamos moléculas más lineales, menos ramificadas, podrán establecerse menos interacciones, mientras que cuando tenemos moléculas más esféricas, más ramificadas, tendrán menores posibilidades de establecer interacciones dipolo inducido, dipolo inducido, y por ende tendremos un efecto directo sobre los puntos de ebullición y puntos de fusión de esa sustancia. En este caso, los puntos de ebullición se observa que en las moléculas más ramificadas, que es el dimetilpropano, es de 9,5 grados centígrados, y a medida que vamos aumentando más bien reduciendo el número de ramificaciones, el punto de ebullición va aumentando. Y justamente la explicación de ello es la capacidad de estas moléculas de poder establecer mayor cantidad de números, mayor cantidad o mayor número de interacciones dipolo inducido entre moléculas de la misma especie química. Si observamos, veamos qué es lo que ocurre para que veamos esto en un modelo, vemos que la molécula más ramificada tiene una geometría más esférica, que es lo que ocurre en el caso del dimetilpropano en un modelo full field o modelo de radio Van der Waals para esa molécula, mientras que la molécula menos ramificada, más lineal, tendrá una mayor superficie expuesta, poder interaccionar más fácilmente con otra molécula similar y por lo tanto establecer mayor número de interacciones. ¿Qué ocurre ahora si analizamos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, igual peso molecular, pero cambia el grupo funcional? Tenemos que analizar qué ocurre con las fuerzas intermoleculares. En este caso tenemos dos compuestos diferentes, dos grupos funcionales diferentes. En un caso tenemos un grupo oxidrilo, que es dador y aceptor de puente de hidrógeno, que podrá establecer uniones puente de hidrógeno con moléculas de la misma especie, mientras que en la otra molécula, el metoxietano, es un éter, y si bien tiene pares de electrones libres en su átomo de oxígeno, no podrá establecer interacciones puentes de hidrógenos con otra molécula de la misma especie química. Entonces lo que observaremos es que en un caso tendremos una sustancia, el etanol, que es capaz de interaccionar mediante puentes de hidrógeno, es decir, en el seno de esa sustancia sus moléculas podrán interaccionar entre sí mediante interacciones interacciones de Van der Waals, dipolo-dipolo, pero además podrán formar las interacciones de tipo puente de hidrógeno entre el hidrógeno de una molécula y el par de electrones libres de un oxígeno de otra molécula, una interacción puente de hidrógeno intermolecular, mientras que las moléculas de éter podrán interaccionar mediante interacciones de Van der Waals e interacciones de London, dipolo inducido, y también interacciones dipolo-dipolo, que son más débiles que las interacciones puente de hidrógeno. Por lo tanto, como las interacciones puente de hidrógeno son más intensas y las interacciones dipolo-dipolo son menos intensas o más débiles, eso se traducirá en que la sustancia alcohólica, el alcohol, tenga un mayor punto de ebullición en relación al éter de igual peso molecular. Efectivamente, el etanol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados, mientras que el metoximetano tiene un punto de ebullición cercano a menos 24 grados Celsius. Esta sustancia es gaseosa a temperatura ambiente, mientras que el etanol es líquido a temperatura ambiente. Y eso justamente puede ser explicado debido a que las fuerzas que mantienen cohesionadas a las moléculas en el estado líquido son más débiles que lo que ocurre en el estado gaseoso. Que las interacciones que mantienen cohesionadas a las moléculas en esta sustancia, en el etanol. ¿Sí? Bien.
Analicemos ahora qué ocurre, por ejemplo, en el caso del etanol y la etanamina. Ambas sustancias tienen la misma cantidad de átomos de carbono, 2 unidades de carbono cada una de sus moléculas. Lo que cambia es el grupo funcional. Tenemos un grupo oxidrilo, un grupo amina. En ambos casos pueden establecerse el mismo tipo de interacciones, fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo, pero además pueden interaccionar mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Las moléculas de alcohol entre sí pueden interaccionar mediante un puente de hidrógeno intermolecular, de la misma manera que las moléculas de amina pueden interaccionar mediante puentes de hidrógeno intermolecular. Sin embargo, la naturaleza de la unión nitrógeno-hidrógeno es diferente a la de la unión oxígeno-hidrógeno. Esto se debe a que la electronegatividad de los átomos que intervienen en esas uniones son diferentes. El enlace oxígeno-hidrógeno es más polar debido a que la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del nitrógeno. En cambio, el enlace nitrógeno-hidrógeno es menos polar y por ende esa unión será menos, perdón, el átomo de oxígeno es menos electronegativo y por ende la diferencia de electronegatividad del enlace entre los átomos que forman parte del enlace es menor y por ende la polaridad del enlace va a ser menor. A su vez, eh, eso va a generar que las interacciones que se establezcan eh, entre las moléculas de etanol sean más intensas que los puentes de hidrógeno que se puedan formar entre las moléculas de amina, ¿sí? Por ende, lo que vamos a observar es que como estas interacciones entre moléculas de aminas son más débiles que las interacciones que se establecen entre moléculas de alcohol, el punto de ebullición del alcohol será más elevado que el punto de ebullición de la amina. Efectivamente, debido a que el puente de hidrógeno entre el grupo oxidrilo y el oxígeno es más fuerte, deberemos aportar más energía a ese sistema para romper las interacciones y eso se traducirá en un mayor punto de ebullición en relación al que se verifica para molécula de la mina, cuya sustancia, en las, en cuyo caso, ¿no?, las moléculas interaccionan mediante fuerzas intermoleculares que son más débiles. Bueno, finalmente analicemos qué ocurre en el caso del orto y el paranitrofenol. Tenemos en este caso dos sustancias que tienen los mismos grupos funcionales, el mismo peso molecular y la misma fórmula molecular. En ambos casos, ambas sustancias por tener los mismos grupos funcionales tienen un grupo nitro, que es aceptor de puente de hidrógeno, un grupo oxidrilo, que es dador y aceptor de puente de hidrógeno, lo mismo ocurre en ambas moléculas, podrán establecerse el mismo tipo de interacciones, ¿no? Las fuerzas de London, las dipolo-inducido, dipolo-inducido, las interacciones dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. La diferencia está únicamente en la posición relativa de los grupos de los sustituyentes respecto a la cadena principal, ¿sí? En este caso la sustitución es 1,2, es decir, el grupo funcional nitro está en la posición 2 respecto al grupo funcional principal que es el oxidrilo, mientras que estos grupos están en posición 1,4 podemos decir que es un anillo para sustituido, ¿sí? Disustituido en la posición 1,4. En este caso el grupo nitro y el grupo oxidrilo están más cercanos en el espacio, mientras que en este caso el grupo nitro y el grupo oxidrilo están más alejados. ¿En qué generará esto? En principio, lo que se observa experimentalmente que para el ortonitrofenol, la molécula que se observa, cuya fórmula estructural se muestra aquí a la izquierda, se observa que el punto de fusión y de ebullición es menor en relación al punto de fusión y ebullición de esta sustancia. Y esto puede ser explicado debido a que digamos, de alguna manera podría ser explicado asumiendo que las interacciones que pueden establecer moléculas de ortonitrógeno entre sí son más débiles que las que pueden establecer, o menos numerosas que las que pueden establecerse entre moléculas de paranitrógeno entre sí. Y de hecho, efectivamente, podemos identificar que en el caso de la molécula de la izquierda, se puede establecer un puente de hidrógeno intramolecular estable debido a la formación de un ciclo de 6 miembros entre el grupo oxidrilo y el grupo nitro. Esto dará lugar a que al formarse esa fuerza, o esa interacción no covalente de manera intramolecular, las probabilidades de esta molécula de interaccionar con otra molécula igual se vean reducidas.
En cambio, la molécula de la derecha, al no formar esas interacciones intramoleculares, podrán establecer mayor cantidad de puentes de hidrógeno intermoleculares con otras moléculas diferentes de la misma especie. Y por lo tanto, eso se verá reflejado en un aumento del punto de fusión y del punto de ebullición. Justamente, ambos grupos funcionales podrán formar más interacciones covalentes con otras moléculas en relación a lo que ocurre con el ortonitrógeno. Bien, analicemos ahora qué ocurre con la solubilidad. Entendemos como solubilidad a aquella propiedad intensiva que se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una dada cantidad de solvente o solución a una dada temperatura. Es una concentración y por ende la podemos expresar en diferentes unidades de concentración, molaridad, gramos por litro, gramos cada 100 mililitros de solución o solvente. A nivel molecular, las moléculas o iones del soluto deben ser solvatados, es decir, rodeados por moléculas de solvente para que ocurra la disolución. Y para que se forme la solución, las interacciones entre las moléculas de la misma especie, interacciones soluto-soluto o interacciones solvente-solvente, deben intercambiarse por nuevas interacciones que se establezcan entre las entidades moleculares de especies químicas diferentes. Es decir, que en este caso, a diferencia de lo que ocurría cuando analizábamos punto de fusión y punto de ebullición de sustancias puras, en los que analizábamos las interacciones de moléculas de la misma especie química, ahora tenemos que analizar qué ocurre entre moléculas o iones y moléculas de especies químicas diferentes. En este caso, entre las moléculas, asumiendo que sean compuestos covalentes de soluto y las moléculas de solvente. Entonces, cuando nosotros mezclamos a un soluto y un solvente, y para que ocurra el proceso de disolución y se forme una solución, se tendrán que establecer nuevas interacciones como consecuencia de la ruptura de las interacciones en el seno de cada sustancia pura por separado. Es decir, que las moléculas que conforman al solvente deberán de romper algunas interacciones o fuerzas no covalentes que se establecen entre sus moléculas para poder generar nuevas interacciones soluto-solvente, para poder solvatar al soluto en particular en este caso. ¿Sí? Lo mismo ocurriría con el soluto. Bueno, entonces, ¿qué debemos analizar cuando estudiamos la solubilidad de compuestos orgánicos? A diferencia del punto de ebullición y fusión, donde analizábamos fuerzas intermoleculares entre moléculas de la misma especie, es decir, analizábamos qué ocurría en el seno de una sustancia pura, ahora estudiaremos la solubilidad y por lo tanto analizaremos qué ocurre en la formación de soluciones, ¿sí? Es decir, de mezclas homogéneas. Por lo tanto, tendremos que analizar qué ocurre con las interacciones no covalentes que se establecen entre dos especies químicas diferentes, el soluto y el solvente. Existe una premisa que se utiliza, es bastante común escucharla en química, que es la de lo similar disuelve lo similar. ¿Sí? Para que una dilución ocurra, las nuevas interacciones no covalentes entre soluto y solvente deben ser similares o más favorables que las que se establecen entre entidades moleculares de la misma especie química. Y para que esto ocurra, la polaridad del soluto debe ser similar o análoga a la del solvente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, pero primero hablemos un poco de los solventes. Los solventes pueden clasificarse en principio en dos grandes grupos, solventes polares y no polares. Los no polares o apolares son aquellos que justamente tienen un momento dipolar igual a cero, un momento dipolar molecular igual a cero, es decir, son moléculas no polares. Entre ellas tendremos principalmente los hidrocarburos, como el hexano, el ciclohexano, el benceno, toluenos, silenos y algunos halógenos de alquilo como el tetracloruro de carbono. Y luego tendremos los solventes polares, que tienen un mu distinto de cero, un momento dipolar molecular distinto de cero, y podremos clasificarlos en próticos, es decir, que presenten uniones oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, por ejemplo, el agua, los alcoholes, los ácidos carboxílicos, las aminas y amidas primarias y secundarias, y apróticos a aquellos que carezcan de este tipo de uniones, es decir, que son solventes que no tienen uniones oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno. Entonces, las sustancias o solventes que consideramos polares próticos podrán actuar como dadores y aceptores de puente de hidrógeno, mientras que los próticos en general, los apróticos o no próticos en general solamente actuarán como aceptores de puente de hidrógeno.
Aquí tenemos algunos ejemplos, tenemos el acetato de etilo, que es un éster, el THF o tetrahidrofurano y el metilterbutyléter o MTBE, que son dos éteres. Tenemos el ADMF o dimetilformamida, que es una amida terciaria, que también es un solvente aprótico. Tenemos cetonas como la acetona y la butanona, que forman parte de esta familia. El DMCO, que es un solvente también, un solvente bastante utilizado en la industria, que se obtiene como subproducto del procesamiento de la pasta celulósica y que es aprótico porque no posee uniones oxígeno ni nitrógeno enlazado a hidrógeno. Y también podremos sumar a otros solventes clorados como el cloroformo, el diclorometano y algunas aminas como la trietilamina y la pirina, que no están en este caso formulados en esta diapositiva, pero que participan o pertenecen de este grupo. Entonces, para que tengamos una idea del orden de polaridad de los solventes más comunes, los más polares van a ser el ácido acético, el agua, metanol, etanol. Luego tendremos otros solventes de polaridad intermedia, dentro de los cuales está el acetonitrilo, que es un nitrilo de 2 átomos de carbono, el etanonitrilo, el acetón, el acetato de etilo, el éter etílico. Luego tenemos algunos solventes clorados, como el cloroformo y clorometano, y finalmente tendremos los solventes de menor polaridad, como el tolueno, el tetracloruro de carbono y el éter de petróleo, que es una mezcla de hexanos. ¿Sí? Los primeros son los solventes que llamamos próticos polares, los segundos corresponden a los solventes apróticos, que son de polaridad más intermedia, y finalmente tendremos a los no polares o apolares, que son principalmente hidrocarburos o tetracloruro de carbono. Entonces, analicemos qué ocurre con la solubilidad en agua, ¿no? La solubilidad en agua, el agua sabemos que es un solvente prótico polar, dador y aceptor de puentes de hidrógeno, disolverá mejor a los compuestos iónicos y moleculares polares, en especial si forman puentes de hidrógeno intermoleculares con moléculas de agua, ¿no? Entonces, analicemos este ejemplo. Tenemos dos sustancias, el propano y el etanol. ¿Qué ocurre con las interacciones covalentes que pueden establecer cada uno de ellos de estos compuestos con agua? Bueno, el propano en principio es una molécula no polar, es apolar, por lo tanto podrá establecer con agua solamente interacciones dipolo-dipolo inducido. Esas interacciones son mucho más débiles que las interacciones puente de hidrógeno que se establecen entre las moléculas de agua. En cambio, el etanol, al tener un grupo oxidrilo que es dador y aceptor de puente de hidrógeno, podrá formar interacciones dipolo-dipolo, interacciones de Van der Waals e interacciones puente de hidrógeno, tanto con moléculas de la misma especie, pero en este caso con moléculas del solvente. Entonces, en el propano solamente se podrán formar interacciones dipolo-dipolo inducido, que son débiles con el solvente, y mucho más débiles que las interacciones puente de hidrógeno que se establecen entre las moléculas de agua, mientras que en el caso del etanol se podrán establecer puentes de hidrógeno, que son interacciones mucho más fuertes. ¿Sí? Por lo tanto, el etanol va a ser más soluble en agua que el propano. ¿Qué ocurre cuando tenemos el mismo grupo funcional, pero lo que se modifica es a lo largo de la cadena hidrocarbonada? Bueno, en este caso analicemos el tipo de interacciones que pueden establecerse con el agua. En todos los casos se podrán formar puentes de hidrógeno, es decir, potencialmente si un grupo oxidrilo tiene dos pares de electrones libres y un enlace oxígeno-hidrógeno, se podrán formar como máximo hasta 3 puentes de hidrógeno, ese grupo funcional. Sin embargo, lo que cambia en cada caso es la capacidad de interaccionar de la cadena hidrocarbonada. Tenemos una cadena hidrocarbonada que en cierta manera generará ciertas repulsiones en relación al solvente. ¿Sí? Lo que varía en cada caso es lo que ocurre con el resto hidrocarbonado. Analicemos qué pasa con los datos experimentales. Se observa experimentalmente que el propanol, que tiene una cadena hidrocarbonada más pequeña de 3 carbonos, es completamente miscible en agua, es miscible en todas las proporciones, es decir, podemos mezclar cualquier cantidad de soluto del propanol y del agua que podrán formar una solución. En cambio, el butanol y el propanol tienen una solubilidad de 7,9 gramos cada 100 mililitros de solvente, mientras que el pentanol es de 2,2 gramos cada 100 mililitros de solvente a 20 grados centígrados. Es decir que
Lo que se observa experimentalmente es que a medida que aumenta el tamaño de la cadena hidrocarbonada, se reduce la solubilidad de ese compuesto en agua. Y esto puede ser explicado debido a que, a pesar de que los tres tienen el mismo grupo funcional, efectivamente cambia el tamaño de la cadena hidrocarbonada y por ende, al aumentar el tamaño de la cadena, se incrementa la superficie de contacto de la parte no polar de la molécula con el agua. Analicemos ahora qué ocurre entonces con esta serie de compuestos. Tenemos tres compuestos: el terbutanol, que tiene grupo oxidrilo conectado a un carbono terciario, es decir, que está conectado a tres átomos de carbono. El secbutanol, que es una sustancia en la cual el grupo oxidrilo está conectado a un carbono secundario, es decir, un carbono unido covalentemente a dos átomos de carbono. Y el N-butanol o 1-butanol, en el cual el grupo oxidrilo es un grupo oxidrilo primario que está conectado a un carbono primario que solamente está unido a un átomo de carbono. En los tres casos pueden establecerse puentes de hidrógeno con agua, efectivamente pueden formarse los tres grupos sondadores y aceptores de puente de hidrógeno. Sin embargo, desde el punto de vista experimental, se observa que el terbutanol es completamente miscible en agua, es miscible en todas las proporciones en agua, el 2-butanol es menos soluble en agua y finalmente el 1-butanol es muy poco soluble en agua. Entonces tenemos tres compuestos con el mismo grupo funcional y la misma fórmula molecular. Lo que cambian son las ramificaciones y efectivamente la explicación que se puede dar es que las ramificaciones minimizan la superficie de contacto de la parte no polar o hidrofóbica de la molécula del alcohol con las moléculas de agua. Si observamos este modelo de Van der Waals para cada una de esas moléculas, vemos que la molécula más ramificada es más esférica, por lo tanto tiene menor contacto con las moléculas de agua, por lo tanto rompe menor cantidad de interacciones en el solvente y por ende se solvata más fácilmente. En cambio, la molécula más lineal es más alargada, tiene una superficie expuesta mayor al solvente y por ende rompe mayor cantidad de interacciones en el solvente al solvatarse y de esa manera y por esa razón ese compuesto es menos soluble en agua. Analicemos ahora qué ocurre en el caso del butanal y el 1-butanol. En estas dos sustancias tenemos nuevamente observamos la capacidad de formar puentes de hidrógeno. En el caso del butanal, el grupo carbonilo solamente es aceptor de puente de hidrógeno, mientras que el grupo oxidrilo es dador y aceptor. Puede formar mayor cantidad de interacciones. Las moléculas de butanol se van a solvatar más que las de butanal y por lo tanto se espera que el alcohol sea más soluble en agua. En este caso particular, cuando buscamos los datos de tabla de la solubilidad para el butanal y el butanol a 20 grados centígrados, se observa que la solubilidad del butanal es de 7,6 gramos cada 100 mililitros, mientras que la del butanol es de 7,9 gramos cada 100 mililitros. El butanol continúa siendo más soluble, sin embargo el butanal no tiene una gran diferencia de solubilidad con el butanol. Esto puede ser explicado debido a que el momento dipolar del enlace carbono-oxígeno, por ser un enlace doble por un lado y por otro lado por la presencia de dos pares de electrones libres sobre ese carbono que intensifican el momento dipolar de la molécula, hacen que las interacciones entre el solvente y el soluto no sean tan débiles como uno esperaría. Sin embargo, cuando analizamos otras moléculas, por ejemplo, el éter etílico y el butanol, que tienen la misma fórmula molecular, pero distintos grupos funcionales, nuevamente pueden establecer ambos puentes de hidrógeno, cambia la cantidad de interacciones que se pueden formar con el agua. En el butanol se forman más porque el grupo oxidrilo es dador y aceptor de puente de hidrógeno, mientras que el éter solo cuenta con un átomo de oxígeno con pares de electrones libres para acceder a hidrógenos de moléculas de agua para formar las interacciones. Entonces esperamos nuevamente que el butanol se solvate más que el éter y por ende que el alcohol sea más soluble en agua que el éter. Y efectivamente se observa que el éter etílico es muy poco soluble en agua, mientras que el 1-butanol es casi 4 veces o más, 4 o 5 veces más soluble en agua que el éter etílico. Finalmente analicemos qué ocurre en este caso con estas dos sustancias. Tenemos éter etílico y THF, tetrahidrofurano. Los dos son éteres, tienen el mismo grupo funcional, tienen una fórmula molecular similar.
Ambas pueden formar interacciones con el agua como aceptores de puente de hidrógeno de las pueden aceptar puente de hidrógeno de las moléculas de solvente. Sin embargo, cuando analizamos los datos de solubilidad, vemos que el éter etílico es poco miscible en agua, mientras que el THF es completamente miscible, es miscible en todas las proporciones. Es decir, que forman soluciones en cualquier proporción. Esto puede ser explicado debido a que las moléculas de THF pueden ser solvatadas y romper tantos puentes de hidrógeno en el agua debido a la estructura cíclica del compuesto, ¿no? Este compuesto tiene una estructura más compacta, por formar esta estructura cíclica se rompen menos interacciones en el agua y por ende puede solvatarse mejor, a diferencia de lo que ocurre con el THF. Otra explicación es la siguiente. Las uniones carbonos-oxígeno en la estructura cíclica tienen una rotación más restringida, debido a que no pueden rotar 360 grados, como consecuencia de la formación del ciclo. Por ende, el par de electrones libres del oxígeno están más disponibles para poder formar o establecer interacciones puente de hidrógeno con las moléculas de agua adyacentes. En cambio, en el caso del dietiléter, estos grupos etilo que están conectados al átomo de oxígeno pueden moverse alrededor del átomo de oxígeno debido a la rotación libre de las uniones carbono-oxígeno, generando un efecto que se conoce como efecto estérico o impedimento estérico sobre los pares de electrones libres del oxígeno, debido a que los grupos etilo ocupan un lugar en el espacio y actúan como una barrera que impide que las moléculas de agua puedan aproximarse a los pares de electrones libres del oxígeno, reduciendo las posibilidades o chances de interacción entre las moléculas de agua y los pares de electrones libres del oxígeno del éter etílico. Y finalmente tenemos el caso nuevamente del orto y del paranitrofenol. Ambas sustancias tienen los mismos grupos funcionales, pueden formar el mismo tipo de interacciones, fuerzas de London, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno. Sin embargo, en el caso del ortonitrofenol, la cercanía en el espacio de esos dos grupos permite la formación de un puente de hidrógeno intermolecular, por lo tanto tendrá menores chances de interaccionar esa sustancia con agua, mientras que en el caso del paranitrofenol, el grupo oxidrilo y el grupo nitro no forman esa interacción intramolecular y por lo tanto podrán interaccionar más con otras moléculas diferentes. Por lo tanto, entre las dos sustancias, ¿cuál va a ser la que pueda establecer mayor cantidad de interacciones puente hidrógeno con el agua? Bueno, la de la derecha. El paranitrófenol podrá formar mayor cantidad de interacciones soluto-solvente debido a la disponibilidad de sus grupos funcionales. Y efectivamente esto se observa en los datos de solubilidad para estas sustancias. El ortonitrofenol tiene una solubilidad muy baja de 0,2 gramos cada 100 mililitros, mientras que el paranitrofenol es 6 veces más soluble y tiene una solubilidad de 1,2 gramos cada 100 mililitros a 20 grados. Por último, existen tablas que permiten conocer las distintas miscibilidades de solventes, es decir, conocer si los solventes son miscibles o invisibles entre sí, y que son muy útiles para poder preparar mezclas de solventes o conocer si esos solventes pueden mezclarse o pueden formar una solución o no. Y esto tiene aplicaciones tanto en términos de la separación de compuestos orgánicos como en el momento de diseñar reacciones químicas, por ejemplo, para agregar solvente a un cosolventes, es decir, un segundo solvente, un solvente de una reacción química, y de esa manera favorecer la solubilidad o aumentar la solubilidad de un determinado componente que no se disuelva adecuadamente en ese medio de reacción. Finalmente, como bibliografía recomendada, les proponemos leer estos capítulos de estos libros: el capítulo 1 del libro Carey, que se centra en el estudio de estructura que determina las propiedades químicas de compuestos orgánicos, el capítulo 2 sobre estructuras y propiedades de moléculas orgánicas del Wade, y finalmente el capítulo 2 de introducción a las compuestos orgánicas del libro Shurkanis-Bruce. Eso ha sido todo por hoy, agradecemos mucho su atención y nos encontramos en la próxima clase. Un saludo cordial a todos.